tal? Buenos días. Estamos en el foro La Revolución en Oaxaca, un foro auspiciado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Eh, pongo de relieve a los cibernautas que nos acompañan que en junio de 1915 en Oaxaca se hizo la declaración de la soberanía del Estado frente al proyecto político de Venustiano Carranza. Como saben, los oaxaqueños se enfrentaron al constitucionalismo y se reconocieron como el movimiento de la soberanía, un movimiento que se mantuvo activo hasta 1920. En la década de los años 80 proliferaron los trabajos historiográficos de corte regional y tenemos diversas interpretaciones, enfoques y análisis de este periodo. A 40 años de distancia, con nuevos acervos y documentos históricos, conviene interrogarnos acerca de dicho proceso histórico. Por ello, en el presente foro se hace una revisión de los antecedentes, los participantes, las demandas, el contenido ideológico y los espacios de organización. El objetivo principal de este foro es ver a Oaxaca dentro del panorama nacional, analizar los cambios en la historiografía y comentar sobre los horizontes de investigación. El día de hoy nos acompañan tres reconocidos historiadores de Oaxaca en general y de este movimiento en particular. Primeramente, tenemos la presencia del doctor Paul Garner, profesor emérito de la Universidad de Leeds. De igual forma, nos acompaña el maestro Francisco José Ruiz Cervantes, director del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Nos acompaña también la doctora Tatiana Pérez Ramírez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y también está con nosotros el doctor Carlos Sánchez Silva, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Vamos a entrar a un primer bloque en el que quisiera plantear algunas preguntas que sirvan de guía, un bloque en el que tratemos de describir, a partir de la intervención de nuestros panelistas, los rasgos generales que tuvo el movimiento de soberanía, con sus antecedentes, sus actores, la influencia que tuvo en el Estado, en la nación y en las regiones. Para ello, quisiera preguntarles, a manera de guía, como les he referido, ¿quiénes fueron esos hombres que participaron en la revolución en Oaxaca previo al movimiento de la soberanía? ¿Cómo iniciaron estos levantamientos armados? ¿Cómo se da esa declaración de lo que denominamos la soberanía? ¿Quiénes participan en ella? ¿Quiénes son los dirigentes de este movimiento? ¿Cuál es el contenido ideológico y político que tiene? ¿En qué regiones se va a manifestar la etapa armada de este movimiento? Y bueno, si les parece, le damos primeramente la palabra, ¿sí?, al doctor Carlos Sánchez Silva para que nos hable sobre esto. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias a todos por estar participando en este evento y haciendo una reflexión nueva sobre la revolución en Oaxaca y particularmente el movimiento de la soberanía. Yo desde hace tiempo he tratado de identificar una cosa que es muy importante, yo creo que para la historiografía de la Revolución Mexicana y de los que participaron en ella, básicamente en un punto que me parece central. Como ustedes saben, los oaxaqueños se sentían orgullosos de que desde 1857 hasta 1910-11, cuando cayó Porfirio Díaz, pues los dos prohombres de la historia mexicana fueran oaxaqueños, Benito Juárez y después Porfirio Díaz. Entonces, uno de los elementos que me parece, para entrar en la discusión, es en qué momento los dirigentes máximos de la revolución en Oaxaca, que vienen de la Sierra Juárez precisamente, transitaron de ser juaristas a ser porfiristas. ¿Sí? Yo creo que ese es un elemento central para entender lo que pasa con la revolución en Oaxaca. ¿Sí? Y yo me refiero a tres personajes que me parecen fundamentales: Miguel Castro, Fidencio Hernández Padre y Francisco Meigüello. ¿Sí? Estos tres personajes eran los que dirigían
la Sierra Juárez en la segunda mitad del siglo XIX. Miguel Castro es un personaje que ha sido olvidado por ser compadre de Benito Juárez. El que anduvo en la política oaxaqueña en la segunda mitad del siglo XIX fue un personaje fundamental y fue el que llevó, era pariente de Francisco Meijueiro, ¿sí? Y fue el que llevó a estos líderes serranos a tener una preponderancia en la segunda mitad del siglo XIX. Los dos hijos el hijo de Fidencio Hernández Jr., y el otro, Guillermo Meijueiro, heredaron esa preponderancia en la Sierra Juárez. Y no solo en la Sierra Juárez, sino en la vida política de Oaxaca y en relación con el porfiriato. Yo creo que este es un elemento central para entender. Por ejemplo, Fidencio Hernández hijo se asoció con el hijo de Porfirio Díaz y su bufete lo tenía en la misma dirección donde vivía la familia de Porfirio Díaz. ¿Sí? Guillermo Meijueiro, que fue uno de los líderes centrales del movimiento de la soberanía en Oaxaca, yo diría el principal líder de las Fuerzas Armadas serranas, también tenía una gran relación con el porfiriato. Entonces, esta transición entre el juarismo y el porfirismo, para muchos les parecería contradictoria, inclusive para los que iniciaron la Revolución Mexicana en Oaxaca, ¿sí? Inicialmente, tanto Fidencio Hernández hijo como Guillermo Meijueiro trataron de organizar un grupo armado que no tuvo éxito entre 1910 y 1911. Posteriormente, estos personajes trataron más bien apoyaron la última reelección de Emilio Pimentel, el gobernador porfirista, y también defendieron la causa del porfirismo en Oaxaca en su última etapa, cuando ya iba a tronar el porfiriato. Ahora, estos personajes son fundamentales para entender lo que va a pasar entre 1912 y 1915, cuando Benito Juárez Maza les permite formar lo que se llama las Fuerzas Defensoras del Estado de la Sierra, y tienen una preponderancia militar y política en la vida oaxaqueña. El otro personaje que va a ser fundamental y que me parece clave es el licenciado José Inés Dávila, que es el gobernador cuando se declara la soberanía de Oaxaca. ¿Cuáles son los antecedentes de José Inés Dávila? José Inés Dávila, abogado también, fue un personaje que se formó en el Instituto de Ciencias y Artes como abogado y que posteriormente fue oficial mayor del último gobernador porfirista en Oaxaca, Emilio Pimentel. Posteriormente, Félix Díaz lo recluta y él es uno de los principales promotores del felicismo en Oaxaca. Es el fundador de un periódico y de un partido apoyando en las diferentes instancias antes de la soberanía que Félix Díaz va a tener en Oaxaca. Entonces, este personaje que es el gobernador que decreta la soberanía del estado de Oaxaca es un personaje central ligado precisamente al felicismo y al porfirismo anterior al movimiento de la soberanía. Yo creo que estos elementos son fundamentales para entender, inclusive, como después los colegas lo van a comentar, el gran problema con estos personajes es cómo unos sí logran negociar con la ala que triunfa en la revolución y otros se niegan a negociar con los que triunfan en la revolución, particularmente con Carranza y la Constitución de 1917. Entonces yo creo que estos elementos pueden servir como para el debate, para pensar cuáles eran los personajes centrales en este proceso armado. Yo creo que aquí, al hablar, Tatiana quizás nos pueda decir un elemento que no está muy claro y que todavía sigue siendo debate después de más de 40 años o 30 años de que se ha trabajado la revolución, es bajo qué condiciones estos caudillos reclutaron a las fuerzas militares que participaron. O sea, cuál era realmente la vida política, por qué seguían a estos personajes, ¿sí? Nada más les ofrecían defender el juarismo, el porfirismo, o cómo unen los oaxaqueños esos dos elementos, el juarismo y el porfirismo, para decir que Oaxaca es la defensora legal de la Constitución del 57, cuando todos sabemos que el mismo Carranza, cuando inició su movimiento contra Huerta,
su gobierno, su ejército se llamaba el constitucionalista, porque Carranza había sido un gobernador porfirista, ¿sí? Pero mientras Carranza sí cambió, varios de la élite militar y política oaxaqueña no cambiaron. Dávila es el caso más claro de que él no cambió en este proceso, ¿sí? Él hasta el último se mantuvo anti Carranza. En cambio, Guillermo Meijueiro sí negoció, trató de llegar a acuerdos, y luego los nuevos líderes serranos, los que heredaron el poder, como son Onofre Jiménez e Isaac M. Ibarra, sí negociaron con el obregonismo en otra coyuntura, pero haciendo referencia muy específica a que eran los obregonistas los que se unían a la lucha legal de los oaxaqueños y no los oaxaqueños a la lucha de Obregón, ¿sí? Eso creo que es un elemento muy importante y tiene una gran historia, y que se remonta no a 1857, sino inclusive antes, que ahorita cuando intervengo otra vez trataré de mencionar algunos otros elementos. Muchas gracias al doctor Carlos Sánchez. Le damos la palabra al maestro Francisco José Ruiz Cervantes. Adelante. Gracias. Bueno, Carlos hizo algunos apuntamientos sobre los personajes, sobre los líderes visibles del movimiento de la soberanía. El movimiento se llama así, al movimiento, y después incluso al gobierno que dirigía José Inés Dávila, porque en el verano de 15, pues ahora sí, cuando ya se está resolviendo, pero todavía en el contexto de la lucha de facciones, el gobierno de Oaxaca, que tenía la característica en el país, me parece, tener, y es algo de lo que los soberanistas se lo hacían notar, que frente a un clima de guerra civil y de pérdida de toda institucionalidad, el gobierno de Oaxaca tenía sus tres poderes actuantes vigentes, y bajo esa concepción de que no hay un orden, no existía un orden constitucional, que el Estado pues se había fracturado, que eran pues facciones en conflicto, pues reasume, utiliza esta figura, que la cual no es ajena a la tradición política de Oaxaca en el siglo XIX, al menos, y sobre todo una medida que se habían utilizado en momentos de crisis política, de confrontación a nivel nacional. En la reforma, en 1857, el gobierno de Oaxaca asume su soberanía, reasume su soberanía, cuando esté en el golpe de Estado, ¿no? Y surge el gobierno de Zuluaga, que es el antecedente de la guerra, digamos, ya es el prolegómeno de la guerra de reforma. Después lo hicieron en el contexto del conflicto de Juárez Díaz en 1871, dándole legalidad a la rebelión de la Noria. Y en estas condiciones, pues, de conflicto mayor, pues era, digamos, la salida que tenía desde la perspectiva de los directores de la política, del grupo político que tenía el control. Nosotros reasumimos, tenemos la capacidad y queremos que este Estado se mantenga en paz y para realizar las reformas que la evolución social marca. Ahora, este conflicto, esta medida, digamos, defensiva, pues está dirigida no contra todas las facciones o contra las facciones revolucionarias en general, sino en particular con el carrancismo, con el constitucionalismo, corriente con la que había venido, a pesar que en algunos meses atrás, pues cuando se triunfa contra Huerta, esta coalición, invitan a los oaxaqueños, a este grupo, que han logrado desplazar al gobernador Bolaños Cacho, y se hacen del gobierno, pero son mal vistos por los revolucionarios, los mismos o los contados oaxaqueños que están en las filas revolucionarias, como García Vigil o Cristóforo Rivera Cabrera, pues los acusan de felicistas,
¿no? De reaccionarios. Y entonces quedan en una situación un tanto anómala frente a la reorganización de los bloques, ahora sí, para el enfrentamiento de las facciones, y los constitucionalistas a través de Jesús Carranza ocupan, estratégico, ahí son dos lógicas, la lógica estatal frente a una lógica de guerra entre facciones, que el territorio no se ve restringido a cuestiones legales de autonomía o de gobiernos estatales, sino que son territorios en conflicto. Y en un momento de conflicto entre Carranza, el constitucionalismo, y las fuerzas de los ejércitos campesinos, siguiendo a Gili, de Villa, de Zapata, las fuerzas convencionistas, pues era necesario tener control sobre regiones, y las regiones una región que es fundamental para la guerra, para el tránsito de hombres, de armas, de productos, es el Istmo. Y ahí comienza una confrontación. Jesús Carranza interviene, incluso pues le da fuerza a un grupo de oaxaqueños revolucionarios de la primera etapa de la que no hemos hablado, ¿no? Luis Jiménez Figueroa, para que dé un golpe de Estado, se haga del poder por la vía militar, y declare a Oaxaca. Francamente, el lado constitucionalista no tiene éxito. Ahí es fundamental la parte militar de la Sierra Juárez, este grupo, las brigadas serranas, que se nuclearon, se consolidaron bajo el mando de Guillermo Meijueiro, pero con la participación de Onofre Jiménez, de Isaac Emibarra, de Pedro Castillo. Y entonces triunfan, pierde este golpe militar, y lo que sigue es el conflicto, incluso el secuestro y la muerte de Jesús Carranza, el asesinato de Jesús Carranza en la Sierra Norte oaxaqueña. Entonces, pues la situación, de hecho, ya no hay posibilidades de una negociación entre unos y otros, ¿no? Unos acusando que quieren intervenir, y Carranza y los carrancistas seguros de que la muerte de Carranza, de Jesús Carranza, pues está ahí la mano de la contrarrevolución, ¿no? Sea esta la que sea, ¿no? Incluso porque el que lo hizo estuvo en la convención de Aguascalientes, ¿no? Entonces hay como una duda quién es este famoso Santibáñez, pero lo que sí es cierto es que el gobierno de Oaxaca le da una cobertura a los autores de este hecho. Bueno, entonces ya no tienen otra alternativa, me parece, a este grupo que echar a andar este proyecto, y en condiciones también de que el Estado está pues muy con muchos problemas. Es el año del hambre, hay enfermedades, en fin, es una situación muy complicada para la misma población. Entonces el gobierno de la soberanía se plantea pues ser como una alternativa, un espacio. Ahora, hay que decirlo, el gobierno de la soberanía tiene sobre todo control de la parte de la Sierra Juárez, los valles, y la Mixteca, y una parte de la Sierra Sur y de la costa. Pero la región es otra parte de la costa, Pinotepa, el Istmo de Tehuantepec, pues que es como una cantera para los revolucionarios carrancistas, y el norte de Tuxtepec pues está controlada por el constitucionalismo, ¿no? Y en esas condiciones pues se lanza este gobierno. Muchas gracias al maestro Francisco José Ruiz. Le damos la palabra al doctor Garner, un poco para que nos hable del contenido ideológico y político de este movimiento, sus efectos e influencias en el ámbito oaxaqueño. Adelante, Paul. Bueno, hola a todos. Es un gran gusto estar con ustedes. Un gusto también hablar de Oaxaca, un gusto también hablar de la revolución. La revolución ya pasó de moda, aparentemente entre los jóvenes historiadores hace tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, me pidieron comentarios sobre
contenido ideológico político. Yo publiqué mi libro sobre la revolución en Oaxaca, se llamaba Soberanía Estatal y Caudillismo Serrano, y para mí ahí está la clave de entender este movimiento. A corto plazo, el movimiento, como hemos escuchado de Carlos y también de Paco, el movimiento de la soberanía fue producto de una respuesta a las circunstancias, las contingencias del momento. En primer lugar, la profunda crisis política nacional que siguió la implosión del régimen porfiriano en 1911. En segundo lugar, la crisis política igualmente profunda en el estado de Oaxaca a causa de la erosión progresiva, la fragmentación de la legitimidad de las autoridades políticas locales. En tercer lugar, el deterioro progresivo de las relaciones entre las autoridades políticas del estado y los gobiernos del centro, tanto maderista, huertista o carancista. Bueno, en estas circunstancias se vio una convergencia de dos elementos que habían caracterizado la política oaxaqueña durante el transcurso del siglo XIX, sobre todo después de las guerras de la Reforma y de la Intervención. En primer lugar, tenemos aquí el elemento muy importante, es la sólida defensa del constitucionalismo liberal, la Constitución de 57, y el federalismo estatal por parte de la élite política del Estado. Por otra parte, tenemos la defensa igualmente sólida de los derechos políticos, civiles y económicos de los pueblos serranos, derechos no solamente reconocidos, sino respetados, no solo por la élite política local, pero también por los vínculos que habían establecido los serranos con los presidentes oaxaqueños Juárez y Porfirio Díaz. En resumen, el impacto de la crisis política nacional entre 1911 y 1915 en Oaxaca unió estos dos elementos en una coalición últimamente frágil para enfrentar a la amenaza de la invasión político-militar carancista. Y si tengo tiempo, quisiera extender un poco más sobre esos dos elementos. Es bien sabido, que lo acaba de mencionar Paco, que la Declaración de la Soberanía en 1915 fue la cuarta declaración desde la independencia. Aunque en distintas circunstancias, las declaraciones anteriores fueron intentos de proteger los intereses de los estados ante la concentración del poder político y el poder fiscal en manos de gobiernos centralistas y centralizantes, y también ante la percepción de los abusos constitucionales. Mucho se ha hablado en Oaxaca, de Oaxaca en el siglo XIX, con una frase que se usa mucho, que Oaxaca fue la cuna del liberalismo. Ok, pero también se puede decir que también fue la cuna del federalismo. Y aquí yo creo que es muy importante, el federalismo no se ha estudiado mucho o no se entiende tan bien, sobre todo en el contexto del pragmatismo, de llevarlo a cabo en la práctica. Yo sigo aquí la definición de federalismo que ofrece mi colega Brian Hamlet, y cito: la fuerza persistente del federalismo mexicano se basa en la creencia que el concepto de nación no implicaba la imposición del centro sobre las provincias, sino la unión voluntaria de los componentes variados y elementos regionales del pueblo mexicano en formas institucionalizadas o estatales. No tenemos tiempo de entrar en los documentos, pero si leemos la Declaración de la Soberanía, queda muy claro que los autores de este documento fueron muy conscientes, vamos a decir, de los antecedentes históricos, los antecedentes soberanistas. Bueno, el otro elemento es la participación de la sierra, y es para mí la parte más interesante. Hace 40 años, cuando joven y muy ingenuo investigador en Oaxaca, me costó mucho trabajo entender y desentrañar la organización política y el conducto de la política en los pueblos serranos, a raíz de una obvia heterogeneidad de las alianzas intermunicipales y submunicipales, los conflictos internos entre pueblos y dentro de los pueblos. Aún más me costó trabajo entender la base, el motivo de las movilizaciones y la participación de los serranos
en una serie de guerras y conflictos desde 1855 hasta 1920. Y yo llegué a la conclusión, yo entendía esas movilizaciones como un ejemplo de un producto de un caudillismo practicado por las familias prominentes de la sierra, como acabo de mencionar, Carlos, los Mijueros, los Hernández en la Sierra Norte. Pero a raíz de estudios más recientes, yo me refiero a los estudios de Patrick McNamara, que se publicó el libro en 2007, y también de nuestra colega Tatiana Pérez, yo he cambiado de opinión. Es muy bueno para las historiadores cambiarse de opinión, ¿no? A veces. Bueno, yo creo que siempre. Se entiende mejor que los pueblos serranos no fueron participantes manipulados, aunque, bueno, el caudillismo sí todavía sigue en funciones, pero no fueron participantes manipulados, sino participantes activos. A raíz de su compromiso con las causas liberales, su participación en la Guardia Nacional es un elemento fundamental, la Guardia Nacional, para entender el siglo XIX liberal. Los pueblos serranos lograron que se reconocieran sus derechos políticos, civiles y económicos, el derecho de elegir sus líderes, de llevar armas, de proteger sus tierras y, quizá más importante, el derecho de participar en la política oaxaqueña. Y eso es lo que quería decir para empezar. Gracias. Muchas gracias al doctor Garner. Ahora le pediría a la doctora Tatiana Pérez que hiciera un análisis sobre la manera en la que este movimiento se materializa, toma relieve y se muestra en las regiones oaxaqueñas. Adelante, Tatiana. Bueno, muchas gracias, Luis, y es un privilegio poder escuchar a estos historiadores que tanto admiro y de quienes he aprendido tanto. En cuestión de las regiones, creo que es importante mencionar, bueno, ya se habló de este movimiento, de su pronunciamiento de la soberanía en junio de 1915, con el dirigente José Inés Dávila, quien establece el gobierno en la ciudad de Oaxaca. Esta declaración también está acompañada de la reorganización de las Fuerzas Defensoras del Estado, cuya actividad ya había iniciado en 1914. Hay varias regiones en esta organización de las fuerzas. Está la Mixteca, está Jutla, está Miahuatlán. No obstante, como ya lo habían mencionado en las participaciones anteriores, se destaca en este caso la Sierra Juárez, a la cual voy a regresar ahorita. En contraparte, ¿qué pasa con el carrancismo? Bueno, el carrancismo nombra al primer gobernador preconstitucional de Oaxaca, Jesús Agustín Castro, quien estuvo al frente de la División 21 y estableció su gobierno provisional en Salina Cruz en agosto de 1915. En el curso de 1916 hay un avance hacia la capital del estado. Esto es lo que se conoce como el avance carrancista de 1916. Ante este avance de la División 21, los soberanistas tuvieron que dividirse. Se deja la capital del estado, Oaxaca, y en este caso, José Inés Dávila se traslada hacia la Mixteca, a Tlaxiaco, y por el otro lado, este caudillo y dirigente regional, Guillermo Menjueiro, se desplaza hacia Ixtlán, la cabecera del distrito de Ixtlán, en donde, digamos, es la región de la Sierra Juárez. Creo que es importante aquí mencionar, si bien hay una distribución de fuerzas, ¿no?, en el estado y está avanzando el carrancismo, hay dos focos importantes. Por un lado está Tlaxiaco, la Mixteca, en donde está, digamos, establece un centro político. Por el otro lado se encuentra la Sierra Juárez, Ixtlán, en donde encontramos este centro de actividades armadas. Y aquí regreso al tema que ya se ha dicho de la Sierra Juárez. ¿Por qué la Sierra Juárez? Bueno, este es un espacio político que se va conformando desde el siglo XIX, desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando se establece el distrito de Ixtlán de en 1858, y en donde, como ya se había mencionado, hay una adscripción muy clara, evidentemente, a Juárez, ¿no?, al juarismo, pero también donde hay una cercanía con el porfirismo. Y aquí creo es muy importante mencionar y relaciono con aquella participación del doctor Carlos Sánchez Silva, cuando nos habla, ¿no?, esta ambivalencia del porfirismo y el juarismo. Me parece que en el caso, o al menos desde una interpretación a nivel local, van muchísimo más de la mano. No hay un corte o una ruptura, pese a las diferencias que se dan en Oaxaca, que ya las había mencionado el maestro, Francisco José Ruiz Cervantes, cuando menciona las diferencias y pugnas entre Juárez y Díaz.
A nivel local, y algo que también ya lo estaba anunciando el doctor Garner, bueno, las alianzas y sobre todo los apoyos se van dando de una manera, yo creo que bastante pragmática, y esto sucede en la Sierra Juárez y esto pasa con los caudillos regionales, pero también con los grupos de pobladores. Ahora bien, esta región en el periodo de Juárez, a quienes apoyan, después apoyan también en el 76 con el plan de Tuxtepec a Porfirio Díaz, que también es muy reconocido el pronunciamiento de la Sierra Juárez en este caso, y en el periodo porfiriano no hay, digamos, una movilización armada o un levantamiento distinto en la Sierra Juárez, que también eso podría ser un caso diferente, aquellas historias, ¿no?, de leyendas negras del porfiriato. Si vemos Valle Nacional o si vemos Yucatán, en la Sierra Juárez no encontramos eso, y dentro de las interpretaciones que todavía no están por confirmarse, se ve como un espacio lleno de beneficios, ¿no? Beneficios en términos de servicios, infraestructura, exención de impuestos. Bueno, hay como una variedad de datos que hay que analizar todavía, pero por ahí podría venir indicios, ¿no?, de cómo se consolida este caudillismo serrano, regional, pero también la adscripción al periodo porfiriano y también a la figura del mismo Porfirio Díaz, quien fue su prefecto político en 1855 y que creó la Guardia Nacional en esos años. Ahora bien, para la revolución los serranos vuelven a retomar las armas, pero este es del lado del gobierno. En el 11 se crea el batallón Sierra Juárez, que es resultado de la convocatoria de Benito Juárez Maza, el hijo de Benito Juárez García, que después se retoma esta estructura modificada en el 14, en esta revuelta contra el gobernador Bolaños Cacho, y que es la base para la división de la Sierra Juárez de 1916. Y en donde la dirigencia es Menfueiro, como ya lo mencionaron, pero hay otros pobladores, está Fidencio Hernández, Isaac Ibarra. Estos tienen diferencias, como ya se mencionó, Menfueiro se acerca con Pablo González, hay un intento, ¿no?, de pactos y alianza que no se concreta o ya no es tomado en cuenta, puesto que los otros dos dirigentes tienen más presencia, poder y sobre todo, la dirigencia en la región, quienes al final en 1920 firman los acuerdos de Yacareni. Y es importante seguir estos serranos también porque los 20 son los que pactan con Obregón, lo apoyan en estos levantamientos del 23-24, ¿no?, cuatro de los gobiernos, los gobernadores serranos, y que es, digamos, donde concluye este poderío de la sierra, que creo que también sigue siendo un tema para analizar, y yo creo que con eso concluiría. Muchas gracias a la doctora Tatiana Pérez. Amigos, les recordamos, estamos en el foro La Revolución en Oaxaca, un foro auspiciado por el INER. Quisiera que pasáramos a un segundo bloque de intervenciones, un bloque en el que les pediría que ubiquemos a Oaxaca en el contexto de la Revolución Mexicana, en la Revolución Nacional, que tratemos de descifrar las relaciones que existen entre los grupos oaxaqueños con los grupos nacionales, que reflexionemos sobre ese mito que se construyó historiográficamente y sobre todo en la memoria, en donde los oaxaqueños eran vistos como revolucionarios para uno o como contrarrevolucionarios para otro, ¿sí? Les pediría, si les parece, que tengamos el mismo orden de intervención que hemos tenido en este primer bloque, y para este momento le solicitaría entonces al doctor Carlos Sánchez Silva que nos diera su parecer al respecto. Un poco retomando lo que dijo Paul Garner, que hace tiempo era muy ingenuo, ¿verdad?, sobre esta cuestión de cómo se llegaron los pueblos serranos a no ser manipulados o manipular la manipulación, que sería otra cuestión de verla. Yo creo que el asunto está mucho más largo que la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Y en esto yo creo que Luis Rioja puede participar, porque él trabajó Villalta y la Sierra más o menos, y sabe las formas de organización comunitarias de los pueblos indígenas, que tienen una forma muy específica de hacerlo y donde participan. O sea, el objetivo es el siguiente: el hecho de que sean analfabetas no quiere decir que no entiendan la política, ¿sí? En esa época que estamos hablando en la Revolución, el 88.8% de los oaxaqueños no sabían leer y escribir, ¿sí? Entonces, si partimos de esa idea, es cómo se enteran de la política, qué retoman de la política y cómo es la tradición oral una forma fundamental para esto, ¿sí?
Yo creo que ahí está el meollo del asunto para entender este caudillismo, o este caciquismo de los líderes serranos. Ahora bien, pasando a lo que dice Luis ahorita, sobre cuál era el contexto en que estos participaban, yo creo que nos hemos centrado mucho en el liderazgo, ¿sí? Porque es fundamental, precisamente por esto que acabo de decir. Sin embargo, si uno, como yo dije inicialmente, uno tiene que tener claro, ¿sí?, de que fue un asunto de poquitos, ¿sí? Los que dirigieron la revolución. Los que dirigieron la revolución eran muy poquitos. Y eran básicamente gente que tenía una formación, médicos, abogados, profesionistas, profesores, eran los que estaban en el kit del asunto, ¿sí? Entonces, yo lo que pienso que es importante para nosotros dilucidar es ver cómo hubo varias etapas de confrontación de estos líderes con la revolución o con el liderazgo de la revolución, ¿sí? Empecemos con el primer gobernador que llegó cuando triunfó la revolución. Es Benito Juárez Maza, que es un elemento central para entender la organización de las Fuerzas Armadas en la Sierra Juárez, ¿sí? Es muy sintomático que la organización de estas Fuerzas Armadas las dividiera Benito Juárez Maza por los pueblos que estaban aliados. O sea, las tres compañías tenían cierta afinidad, ¿sí? Y a la única que no licenció fue a la de Cucheviejo, a la de Pedro León, ¿sí?, que se desbandó hasta después de que murió Benito Juárez Maza. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que eran pobladores que tenían una pugna intercomunal con los pueblos de Islán, ¿sí?, donde era la otra compañía, o los pueblos de los mancomunados, ¿sí?, que eran. Entonces, todo esto pasa a explicar cómo está conformándose esta relación. Bueno, antecedente inmediato. ¿Quién llegó a ser la única elección que hubo entre 1912 y 1920? Fue la elección de Miguel Bolaños Cacho. Después ya no hubo elecciones para gobernador en Oaxaca, ¿sí? Entonces, yo que le he dedicado un trabajo especial a Bolaños Cacho, todo el mundo en Oaxaca, la historiografía dice, no, Bolaños Cacho era un huertista. Yo lo he demostrado que eso no es tan cierto, ¿sí?, que él fue también cambiando. Además, Bolaños Cacho llegó al gobierno de Oaxaca entre 12 y 14 por ser antimaderista, porfirista, pero anticientífico, ¿sí? Y entonces el mal menor para que llegara Bolaños Cacho fue decir, bueno, no podemos regresar al porfiriato, lo ponemos a él. ¿Qué hizo Bolaños Cacho? Eliminó primero a los oposicionistas del maderismo y después arremetió contra los mismos que manejaban el felicismo y el porfirismo en Oaxaca. Encarceló a José Inés Dávila. Violentó la detención también en México de Guillermo Meijueiro. O sea, se echó de enemigos a los que primeramente lo apoyaron y que después le van a dar la espalda y son los que lo van a derrocar. Yo en la primera intervención mencioné el caso del felicismo. Tampoco el felicismo ha sido estudiado en Oaxaca. Y es muy importante, porque los oaxaqueños pensaron que con la decena trágica Oaxaca iba a volver al primer nivel que había tenido durante los últimos 50 años, antes de que cayera Porfirio Díaz. Sin embargo, Félix Díaz no le resultó el personaje que ellos pensaban. José Inés Dávila, Guillermo Meijueiro fueron al besamanos cuando triunfó el movimiento de la Ciudadela, ¿sí? Y después, Félix Díaz fracasó y fracasó y fracasó. Y ese momento que vieron cuando Huerta lo eliminó de la jugada política a Félix Díaz. Onésimo González, Fidencio Hernández Julio, Onésimo González fue, creo que el secretario particular de Félix Díaz, ¿sí? Entonces, todo este proceso de relación y lo que mencionó Paco, que es muy importante, la muerte de Jesús Carranza en territorio oaxaqueño, el que se apoderara el carrancismo de los lugares más importantes estratégicos, como eran los puertos, Tuxtepec, la relación con la salida a Veracruz, todo eso permitió que los desencantos con el carrancismo fueran sistemáticos. Y de 1900, podríamos decir,
15, 16, cuando se declara la soberanía, cuando llega el gobierno de Castro, lo que vemos básicamente es una confrontación irreconciliable. Entonces los oaxaqueños lo que buscaron es alianzas. Por ejemplo, cuando José Inés Lávida decidió irse a Tlaxiaco y no a la Sierra Juárez, como proponían las fuerzas serranas, el elemento central que estaba en la discusión era por qué escogió Tlaxiaco o la Mixteca para poner el gobierno civil en esta región. Básicamente porque tenían alianzas estratégicas con el zapatismo, ¿sí? Con una fracción del zapatismo que trataban de decir, vamos a tener una relación con el centro. Si nos vamos a la sierra y está la única salida es Tuxtepec, vamos a tener un problema. Entonces, todo ese contexto general permite entender cómo fueron reacomodándose en su relación con las fuerzas políticas nacionales y vieron su lucha como la única que mantenía una legalidad cuando en todo el país no había gobiernos legales. Oaxaca era el único que tenía Congreso, Poder Judicial y gobernador constitucional elegido, o más bien puesto por el Congreso, que era José Inés Dávila. Muchas gracias al doctor Sánchez Silva. Le damos la palabra al maestro Ruiz Cervantes para que nos dé su punto de vista también de esta relación del movimiento en lo nacional, en lo estatal, ¿sí? Adelante, Francisco. Bueno, digamos, desde el ámbito nacional, pues el movimiento de la soberanía entra a formar parte, pues, de una amplia coalición de grupos que en distintas regiones del país van a mantener su confrontación, no van a aceptar al carrancismo, al constitucionalismo como la fuerza hegemónica, ¿no? Desde distintas perspectivas, en distintas regiones del país, en el sur-sureste, en el noreste, en Tamaulipas, en fin, en Chiapas, ¿no? Entonces, podríamos extender esa coalición o esa suma, pues, al zapatismo, al villismo, en fin. En ese contexto entra el movimiento de la soberanía, claro, digamos, con este discurso de la defensa del territorio y de la defensa de la Constitución. Aunque hay por ahí una carta de Jesús Flores Magón donde le está pidiendo, creo que en enero de 15, de que entren en relaciones con las fuerzas del sureste, en particular con los yucatecos, bueno, para tratar de hacer como una coalición más bien operativa, ¿no? Porque lo que estoy hablando es decir, a nivel general, podemos encontrar que forman parte de, pero no hubo mayor relación, excepto lo que nos señala Carlos, que tuvo, paradójicamente, ¿no? El acercamiento que tiene el movimiento de la soberanía en su fase en Tlaxiaco, pues justamente con los zapatistas, ¿no? Entonces, pues va a estar pues aislada, aunque siempre, y Dávila insistirá mucho en el tema de la congruencia del movimiento, ¿no? De un movimiento de defensa de la Constitución del 57 y de total rechazo, ¿no? Con el constitucionalismo. Entonces, claro, desde el constitucionalismo, bueno, un colega nuestro muy famoso tiene una tesis sobre los movimientos contrarrevolucionarios, ¿no? Donde estaría Higinio Aguilar, estaría la gente de allá de los mapaches de Chiapas y todo, y bueno, él señala que son movimientos contrarrevolucionarios, pero claro, él los ve desde la perspectiva del constitucionalismo, ¿no? Y el constitucionalismo es la referencia de la revolución, ¿no? Creador de instituciones, en fin, la Constitución del 17, pues sí, los demás, al estar en contra, pues serían contrarrevolucionarios. Pero pues el tema es más complicado, ¿no? No tuvo éxito con el zapatismo, perdón, hay el interés de hacer una coalición que a los zapatistas, pues creo que les interesaba que Oaxaca tenía una salida
al mar de alguna manera, una posibilidad de un intercambio de recursos militares, yo creo que, o de dinero, que supongo que pensaban que los felicistas tenían mucho dinero, los felicistas oaxaqueños, los reaccionarios oaxaqueños tenían dinero, y los otros más bien lo que querían era, y era interesante el planteamiento de Dávila, de tener como la espalda cubierta, ¿no? Tenemos a Puebla y tenemos a Morelos. No son territorios, no lo fueron territorios totalmente constitucionalistas, mientras que sí, del lado de Tuxtepec, pues, a Veracruz, y ahí sí era un territorio claramente constitucional. Bueno, y entonces podemos decir que es un movimiento en el discurso coherente con las cosas que ya nos han dicho, y justamente, y va a haber como un primer choque interno, bueno, evidente al interior del mismo movimiento, cuando viene la convocatoria al Congreso Constituyente, la promulgación de la Constitución de 17, porque incluso la élite de Oaxaca dice, bueno, pues ya ustedes querían un orden constitucional, pues ya hay una constitución. Meijueiro, un hombre más ligado con la política, más político, ¿no? Un hombre de pues hay que darle una salida a esto, pues dice, yo sí estoy, pero hay que preguntarle al gobernador. Y el gobernador dice, con los carrancistas, nada, ninguna. Y eso es traición. Y pues el movimiento de hecho se divide, comienza el mismo cuestionamiento al interior de las bases serranas de estos líderes, y bueno, pues viene ahí una situación de ruptura, ¿no? Pero sí hay, Carranza mismo, ¿no? No podemos decir las batallas en contra de los soberanistas, pues son realmente, pues no hay unas campañas de exterminio, no sé, tipo las que hubo contra los zapatistas durante el periodo de Huerta. Es decir, la cuestión militar es, ocupamos el territorio, llegamos a Oaxaca, creamos el gobierno preconstitucional, avanzamos ahí en un proyecto más o menos con muchas dificultades, y de repente hacemos incursiones. Hay una incursión a la Sierra Juárez fuerte, y posterior, cuando Dávila dice que no hay marcha atrás, no hay ninguna negociación con el constitucionalismo, pues hay una campaña en contra que tiene bastante éxito, y toman Tlaxiaco, ¿no? Pero digamos, no hay estas cuestiones de grandes conflictos militares, ¿no? Entonces, creo que eso queda ahí, y el movimiento pues se va como consumiendo, se va quedando cada vez más aislado. Por eso es que a Meijueiro muere Dávila en 19, es asesinado, y Meijueiro pues ve que hay que buscar una salida, viene la coyuntura electoral de 20, y Meijueiro pues ahora sí que él opta, y un grupo de la soberanía opta entrar en negociación con Pablo González, que aparecía ser uno de los líderes posible sucesor de Carranza, mientras que los serranos, ¿no?, que ya han manifestado. Los serranos, cuando hablo de eso, hablo sobre todo de Ibarra, y al que le sigue Onofre Jiménez, pues se echan para atrás, pues no, espérate, y él se va, abandona la misma Sierra Juárez. Ellos permanecen todavía el 5 de febrero de 20, hay un manifiesto de la Sierra Juárez donde dicen, ¿no?, que la bandera de la Constitución de 1857, ¿no? Pero porque ellos ya están abriendo contactos, o son ya contactados por los obregonistas, y finalmente en el contexto del plan de Agua Prieta, de la salida del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno de Carranza, la muerte de Carranza, y el triunfo del grupo sonorense, pues en realidad quedan en mejor posición, ¿no? Pero eso implica en realidad en la práctica, pues que es un movimiento que ya está dividido, totalmente fraccionado, ya no hay el liderazgo, que Meijueiro ya no tiene liderazgo, están surgiendo otros liderazgos, que sería el de Ibarra, que se va a fortalecer en los siguientes tres años. Entonces, bueno, pues así termina esta situación. Muchas gracias al maestro Ruiz Cervantes. Le damos la palabra a Paul Garner. Paul, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta relación del movimiento en la escala nacional?
Bueno, yo nada más quiero hacer una reflexión breve acerca del uso de etiquetas, ¿no? Etiquetas de revolucionario y contrarrevolucionario me parecen bastante inútiles para entender lo que pasó en la Revolución Mexicana. Y hay muchos otros maniqueísmos que prevalecen mucho en la historia patria mexicana, héroes y villanos, derrotas, victorias, etc. Yo creo que no es muy útil para entender en realidad lo que está pasando. Y el enemigo de todos los historiadores, bueno, mi enemigo quizá particular, es la historia patria. Estoy con Francisco Bulnes cuando escribió hablando sobre las memorias de Porfirio Díaz y memorias como legendarias, como de los romanticismos del siglo XIX, como los Tres Mosqueteros, etcétera, etcétera, ¿no? Y dijo que no puede haber historia patriótica, como no puede haber química patriótica, o física patriótica, o astronomía patriótica, ¿no? Entonces, yo estoy en contra de estas etiquetas. En el caso de la revolución, bueno, los contrarrevolucionarios, como nos acordó Paco, que la tesis, ¿no? La presentación, la tesis de Javier García Diego, precisamente hablaba de movimientos contrarrevolucionarios. Bueno, fueron movimientos muy distintos y obviamente era muy fácil. Si se define la revolución fue el carancismo, constitucionalismo, entonces todo lo que estaba en contra, contrarrevolucionario. Entonces, ¿pero quiénes fueron los revolucionarios? Hemos pasado por varias etapas, ¿no? En la historiografía de la revolución, desde el movimiento, una revolución popular, al revisionismo de los años 80, ¿no? Que decía que no hubo revolución o que hubo, entre otras cosas, continuidades entre el porfiriato y la revolución. Luego, regresó en los años finales de los 80 también, sobre todo de los trabajos de mi compatriota Alan Knight, ¿no? Pero él habla del movimiento, se analiza de una forma mucho más sutil los distintos lealtades, afiliaciones, adhesiones que había, ¿no? Muy complejas. No es para mí muy útil. Yo creo que nada más mi último comentario sería que la aportación más importante al entendimiento de la revolución, cómo era la revolución en todas sus facetas, fue los movimientos regionales, o el movimiento en los años 80 hacia la historia de los regiones en la misma revolución, de que pues hubo una revolución centralizada, muy entendible, ¿no? Investigando esos movimientos populares, demostró que sí hubo revolución, porque estos movimientos, a final de cuentas, influyó mucho en la reconstrucción del Estado post-revolucionario en México. Nada más, esos son mis comentarios. Muchas gracias. Le damos la palabra a Tatiana también para completar, si quiere, alguna de sus intervenciones del bloque anterior y ante todo para proyectar esta idea de la soberanía y sus vínculos o no vínculos en las diferentes escalas del espacio nacional. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es importante, bueno, ahorita después de ya la exposición de las anteriores participaciones sobre características de este movimiento, un poco retomando lo que el doctor Garner decía de estas etiquetas, ¿no? De ver a los oaxaqueños por un lado revolucionarios o contrarrevolucionarios. Este tema nos remite a una discusión que se dio pues décadas atrás sobre los campesinos oaxaqueños y los zapatistas. En los años 70 y 80, en la historiografía sobre la revolución, se vertió un debate interesante sobre esta situación. Ronald Waterbury expuso la tesis: mientras los campesinos de Morelos lucharon y murieron por cambiar, los campesinos oaxaqueños defendieron el status quo. Este autor explicaba que la situación agraria fue muy distinta en estos lugares. En Morelos, por ejemplo, había un alto porcentaje de concentración de la tenencia de la tierra en manos de las haciendas, mientras que en Oaxaca esto fue menor. En el caso de los campesinos de las montañas, como él lo menciona, del distrito de Ixtlán, el autor ubica que el desarrollo de la minería creó un espacio económico mediano caracterizado por relaciones paternalistas con los dueños de las minas. Entonces, esta imagen de no revolucionarios de Oaxaca, de Waterbury, pues, digamos, motivó e incentivó este mito del campesino pasivo, que fueron ideas rebatidas en su tiempo por historiadores que tenemos aquí presentes, ¿no? Incluida también la doctora Franci Chase.
¿no? Quienes empezaron a decirnos, a ver, esta etiqueta de los contrarrevolucionarios pasivos, o como ya habíamos escuchado ahorita en varias análisis y descripciones cuando nos hablaron del pasado porfiriano y estos caudillismos, y también esta defensa de la Constitución de 1857, bueno, quedan, digamos, ante el triunfo del constitucionalismo, los oaxaqueños como aquellos contrarrevolucionarios no revolucionarios. En ese sentido, yo confieso que cuando empecé a hacer mi investigación, precisamente yo quería demostrar estas formas de resistencia de los serranos en la revolución, ¿no? Y sobre todo, pues sí, adscribirme a esta posición en la cual, claro que había participación revolucionaria, ¿no? Y yo, digamos, empecé con esta posición, pero ya avanzada la investigación, me di cuenta que conviene retomar partes de una y otra interpretación. ¿En qué sentido? Y sobre todo si lo vemos a nivel regional, y en este caso de la Sierra Juárez, yo apunto que efectivamente la composición regional, la actividad y desarrollo socioeconómico que se dio en la Sierra Juárez con la minería, también con la fábrica de textiles en GIA, nos va dando pues, características de un tipo de campesino o poblador más bien, que no solamente está en esta parte de la agricultura de subsistencia. Entonces, en ese sentido, yo considero, y cuando vi en la investigación, que efectivamente podemos hablar de un campesino parecido a aquel de Morelos, ¿no? En ese sentido también podría entenderse que la Sierra Juárez pues es un ejemplo, digamos, opuesto. No encontramos el binomio hacendado, campesino, como sí se encontró en el caso zapatista. Eso creo que es muy importante. Ahora bien, en términos también de análisis, me parece, en esta parte de la revolución, sí es muy importante ir repensando los conceptos. El mismo término de campesino es algo que ya se empieza a analizar y a repensar, ¿no? Y ver la diversificación de las actividades que hay, digamos, en el mundo agrario, y tratar de no ni homogeneizar, ¿no? Ni tratar de generalizar. En el caso de Oaxaca, como yo lo mencionaba, la Sierra Juárez es un ejemplo. No quiere decir así que eso haya pasado en otras regiones, sino yo les estoy, digamos, mencionando un caso específico que sí podría aplicar esta variedad que nos hablaban ya desde los años 70 con este trabajo. Ahora bien, pensando en la otra parte, ¿no? En la pasividad. El hecho de que no hubieran tenido, en el caso de la Sierra Juárez, demandas agrarias, no quiere decir que no haya habido conflictos políticos. Había conflictos entre pueblos y es algo que yo destaco en mi investigación y que es muy importante señalar. Y en ese sentido, creo, lo que menciona Carlos, de la organización comunitaria, sí es importante, siempre y cuando verla también, y creo que esto también ayuda a revisar la revolución en su estructura interna, en la organización política, pero es una organización política que está muy adscrita a la lógica del poder político local, municipal, el gobierno municipal, y en ese caso yo por eso intento hacer un análisis del municipio. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, a que efectivamente no son estos pobladores pasivos, ¿no? No tratan de mantener un status quo, sino aprovechan estos espacios y estas grietas que se empiezan a abrir durante la revolución, cuando hay cambios políticos, pues digamos, profundos, y donde hay cambios de dirigencias, pues a nivel, digamos, nacional, a nivel de los estados, pero también a nivel local. Hay mucha disputa, hay mucho movimiento, y claro que en ese sentido hay un ejercicio de la política, pensémoslo así, dentro de los pueblos, dentro de la gente, la que se inserta en esto, pero no necesariamente, digamos, buscando ideales de justicia marcados por un contenido ideológico muy complejo, sino a partir de necesidades vitales e incluso de la misma subsistencia. Y yo con esto cierro la participación. Muchas gracias, Tatiana. Amigos, nuevamente les recuerdo, estamos en el foro La Revolución en Oaxaca, un foro auspiciado por el INER. Vamos a dar paso al tercer y último bloque de este programa. Les pediría a cada uno de ustedes, primeramente, que las preguntas que les voy a plantear, pues se contextualicen sobre todo en relación a los campos de la historiografía que tienen que ver con los movimientos armados en México durante esta primera mitad del siglo XX, básicamente también a la revolución en Oaxaca
y ante todo al movimiento de la soberanía. De manera muy puntual, le preguntaría al doctor Carlos Sánchez Silva si sabe algo más, si hoy en día hay aportes sustanciales sobre los precursores o los antecedentes de este movimiento de la soberanía, hasta dónde han llegado las explicaciones historiográficas que nos permitieran a nosotros como profesionales de la historia, pero también al público en general, entender una raíz profunda de este movimiento a partir de ciertas obras que se han publicado en las últimas fechas. Muy bien. Bueno, pues está el trabajo de Tatiana, que es el más reciente, ¿no? Sobre este aspecto de la revolución y un análisis más puntual de lo que significaba la organización de los pueblos. Y yo no conozco muchos trabajos más sobre Oaxaca, ¿eh? La mera verdad, no sé si los demás colegas me puedan ayudar. Lo que sí, por ejemplo, el otro trabajo que ha sido fundamental para entender un poquito la República Restaurada y el porfiriato, pues es el de Francis Chassin, que ahí Paquito lo está mostrando, que de la tesis que ella presentó en la UNAM en los 80s, precisamente cuando estaba todo este revisionismo, el libro es completamente otra cosa muy, muy, muy diferente, ¿no? Y entonces ahí permitimos tener ese trasfondo del origen de todos estos procesos desde la República Restaurada hasta 1911, que es un trabajo bastante amplio y que permite valorar o redimensionar todas estas cuestiones. Yo quisiera mencionar, ahora que tengo la palabra, algo que dijo Tatiana sobre esta cuestión que no hay una especie como de ruptura entre el juarismo y el porfirismo, ¿sí? Yo creo que sí la hay. En prensa yo tengo un trabajo que se llama Después de la muerte de Juárez, ¿cuál fue la reconformación de la élite política oaxaqueña? Yo en ese trabajo demuestro que sí hubo una gran pugna, porque los que controlaron la política en toda la segunda mitad del siglo XIX en Oaxaca no fueron los juaristas, ¿sí? Los que controlaron la política estatal fueron gente del ala moderada, los llamados del Partido Borlado, ¿sí? E inclusive Miguel Castro y Félix Díaz llegaron al poder con el apoyo de los Borlados al poder político en Oaxaca. Inclusive Félix Díaz, el papá, en contra, peleándose o haciendo ciertas confrontaciones con el mismo Porfirio Díaz, ¿sí? Que no estaba de acuerdo que esta fracción controlara la política oaxaqueña. Entonces yo creo que sí tenemos que, ahora sí, si en los 80 hubo un revisionismo, también ahorita tenemos que hacer otro re-revisionismo de lo que estamos planteando nosotros sobre la revolución y tener antecedentes mucho más antiguos, ¿sí? Y más finos de esta pugna política. En realidad, si uno ve la rebelión de 1871 en contra de Juárez, los líderes serranos como Fidencio Hernández y Miguel Castro estaban dispuestos a apoyar a Porfirio Díaz inicialmente en 1871. Pero por un cambio político se fueron a la cargada con Benito Juárez y no apoyaron la primera rebelión, lo que sí hicieron en la segunda rebelión en 1876, ya que Juárez había muerto. Entonces yo creo que sí tenemos que irle como hilando un poquito más fino a estos aspectos para poder entender todo el entramado político que se da, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, no en 1867, cuando ya triunfó la República, la Restauración, sino previo a todas estas alianzas que se dieron en la política oaxaqueña. Muchas gracias al doctor Sánchez Silva. Quisiera preguntarle al doctor Gardner, a la luz de la experiencia que tuvo en su momento cuando hizo sus pesquisas en Oaxaca y a partir de la historiografía que se ha realizado en México y sobre todo también en otros países, de la cual nos ha dado cuenta que está muy, muy al día. ¿Cómo se ve desde este horizonte, desde el día de hoy, el movimiento de la soberanía? ¿Cómo se ven los soberanistas? De lo hoy en día, yo creo que lo voy a dejar a mis colegas oaxaqueños que tienen mucho más enterados de lo que está pasando en la historiografía oaxaqueña. Pero en mi momento, sí, bueno, ya decía, ¿no? que llego como joven y ingenuo y extranjero, además a Oaxaca en 1980 para hacer investigación para
el estudio, la tesis de doctorado, notaba en ese momento una cierta, no renuencia, pero reticencia, ¿no?, de hablar de los soberanistas. Muchos comentaron que los oaxaqueños habían sido castigados, ¿no?, por su participación en la revolución como contrarrevolucionarios, ¿no? No tuve grandes discusiones con unos colegas historiadores, esto sí, pero con otras gentes no tanto. A lo mejor no entendieron mi español, no sé qué. El problema mayor fue de las fuentes, ¿no? Fuentes. Recién establecido los 7 príncipes, ¿no?, el archivo del Estado, pero en ese momento una bodega de papeles, entonces no había ninguna organización de estos papeles. Espanto, ¿no? Me espanto para un joven historiador que está buscando algo. Lo que encontré fue una serie de periódicos del gobierno preconstitucional de Oaxaca, que a mí me ayudó mucho a entender la presencia del gobierno preconstitucionalista y los límites muy fuertes del gobierno preconstitucionalista. Lo que más me ayudó para entender la revolución en Oaxaca, sobre todo desde un punto de vista militar, fue el Archivo de Defensa Nacional, el archivo mejor organizado en esos momentos. Y repito, ¿no?, que había cierta resistencia, ¿no?, a hablar de esos temas y yo quería entenderlo desde el punto de vista de los oaxaqueños. Y yo creo que la participación oaxaqueña me pareció muy importante, muy distinta. Y sobre todo hay que tener siempre presente que no era, se habían criticado por su carácter contrarrevolucionario, pero yo creo que eso fue una equivocación y sigo pensándolo. De los nuevos, bueno, una cosa que no mencionaba antes, al lado de la historia de las regiones, el otro movimiento más importante en la historiografía, en el caso de toda América Latina, es la historiografía subalterna. Y eso es lo que estamos buscando en realidad. ¿Cómo participaron, ¿no?, las gentes que no tenían voz, que no tenían palabra? Y eso necesita un trabajo archivístico muy sutil y además muy inteligente para desentrañar todos esos procesos, pero yo creo que es muy importante. Y lo que ya se ha hecho en la historia de las regiones en la revolución hizo un gran impulso hacia nuestro entendimiento, pero se podía avanzar más, yo creo. Muchas gracias. En este mismo orden, le preguntaría probablemente a la autora del último trabajo con mayor profundidad que hay sobre este movimiento, que es Tatiana Pérez. A partir de tu experiencia en archivos locales, nacionales, ¿cómo ves hoy en día este movimiento? ¿Cuál es tu lectura hacia esas fuentes, un poco para compartirla con el público y con el auditorio que tenemos en este canal? Muy bien. Bueno, yo empezaría con la experiencia de archivo en contraste a lo que sucedió en las investigaciones de los 80s y precisamente con lo que comentaba el doctor Garner, ¿no? A mí ya me toca un periodo en donde hay bastantes fuentes del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado, ¿no?, que estaba en 7 Príncipes, donde mencionó Paul Garner, y ya vivía el traslado hacia la nueva sede, ¿no?, en la Ciudad de los Archivos. Esto me ayudó en parte para revisar cierta información, pero también me complicó la investigación porque no tenía acceso a todo lo que aquellos quienes están aquí escribieron ya habían revisado en los 80. Eso me dio, digamos, el trabajo y sobre todo el plan de investigación de ir hacia los archivos municipales, y ese es uno, digamos, de las piedras angulares de mi investigación y de lo que se está, digamos, viendo o pensamos en las tendencias de investigación, ya es ver lo local y estos acervos que nos van a conectar a información y documentación histórica de distinto tipo. La organización local, las alianzas, las deserciones, los efectos de la guerra, ¿no?, los casos incluso de las epidemias, la destrucción de las poblaciones, y aquí en esta historia sí quisiera mencionar la destrucción de Ixtepeji, uno de los pueblos de la Sierra Juárez que estuvo en contienda y que es de los grandes afectados de la revolución, a diferencia de Ixtlán, quien se erige como, digamos, un centro político armado muy importante, ¿no?, a nivel regional y en primer tiempo o en un periodo a nivel del Estado.
Pero también con esto, y vuelvo al comentario que había hecho en mi anterior participación, se logra ver la estructura de los municipios, ¿no? ¿Cuál era la posición de los presidentes municipales, de los agentes municipales, los cabildos, ¿no? Cómo habían pugnas, rupturas, negociaciones internas, estas disputas antiguas, ¿no? Que conocemos de la cabecera municipal y de las agencias municipales, también salen aquí. La presencia de los ranchos, de los pobladores de los ranchos es otro, creo que de los elementos importantes a ubicar. Y esto yo creo que ayuda mucho si pensamos en un estado como el de Oaxaca, con 570 municipios, donde creo que el peso y la importancia de hacer estos análisis, bueno, se permiten y se pueden lograr hacer a partir de este tipo de acervos. Y creo que también esta información lo que nos ayuda un poco es a no idealizar tanto la organización comunitaria y también ver las fracturas y las jerarquías que hay al interior, ¿no?, de estos municipios. Ayuda a ir redefiniendo la idea de la revolución y de estos periodos históricos. Otra de las fuentes también muy importantes que yo revisé fueron los archivos judiciales, ¿no? La Casa de la Cultura Jurídica. Ahí se puede ver también la cuestión de los desplazamientos de la población, estos reclutamientos de soldados que se los llevan a Sonora, ¿no? Y que la familia está buscando en dónde se encuentran. Creo que también es muy importante de ver de que hay un reclutamiento forzoso y muchos a veces no saben en qué ejército se encuentran. También eso es muy, muy importante a destacar. Y no olvidar la participación también de las mujeres, que creo que es algo que, si bien en estas grandes narrativas sobre los dirigentes y los caudillos, pues no quedan eclipsados, en esos archivos judiciales sí podemos encontrar aquellas mujeres que tenían papeles de espías, aquellas mujeres que también estaban apoyando con los alimentos o pasando información de uno u otro lado o en los mismos pueblos. Yo creo que eso ayuda a que redefinamos un poco esta idea de la revolución en su conjunto, dejar esta idea de la revolución con mayúsculas, la revolución homogénea, unificada, ¿no? Nos da esta información un poco desde la tendencia que mencionaba el doctor Garner de la subalternidad, o podemos incluso leerla, ¿no?, como formas de políticas locales también, creo que puede ser otro enfoque. Y aquí los soberanistas y su contenido ideológico creo que se va diluyendo. Es un contenido y es un discurso que se lleva en las élites. La gente, los pobladores que vivieron esta guerra, y creo que también aquí es importante mencionar este término, el término de guerra, se involucraron ya para defender su vida, para defender sus poblaciones, para subsistir, ¿no? Y tomaron partido en uno u otro bando para poder salir adelante. No por una adscripción política, ni por una, digamos, filiación ideológica, y por ello yo hablo y pienso mucho en el pragmatismo de los soberanistas mismos, los dirigentes, que se van a aliar con unos y otros, con Félix Díaz, ¿no?, que van a tener, tratar de entrar a la convención, no pueden, ¿no?, que van a tratar de moverse. Ahí son muy flexibles en términos ideológicos. Creo que en términos teóricos, en sus proclamas políticas, hay una definición, pero ya en la práctica es muy diferente y creo que eso es algo que se tiene que destacar. Entonces yo vería más de estos soberanistas muy pragmáticos, pero es un pragmatismo que viene de los líderes y también de la población, y quienes se adscribían, ya sea a ser juaristas, a ser porfiristas, dependiendo de las mejores condiciones de vida, ¿no? Y sobre todo de seguridad. Y yo creo que esas serían de los avances que podemos tener para ir repensando la revolución, y no solamente eso, sino otros procesos de guerra y de transformación política. Gracias. Al maestro Ruiz Cervantes, para cerrar con este bloque, yo le preguntaría, además del trabajo de Tatiana, ¿qué es lo nuevo hoy en día para entender la revolución en Oaxaca? ¿Cuáles son las nuevas tendencias que han llegado, por lo menos, a su escritorio y que han realmente puesto en evidencia nuevos aportes para entender este proceso histórico? Bueno, yo creo que, digamos, ese ciclo revisionista que arranca y en el que nos movemos desde los 80s y los 90s con distintas obras, La Revolución en Oaxaca, el libro de la soberanía, el libro de Carlos publicado por el INERM, y después el diccionario. Todo esto, digamos, sí, como un grupo de amigos, de colegas, yo creo que se materializa en el gran trabajo que hace Franci, ¿no?, de la Oaxaca
liberal a la Oaxaca revolucionaria. Y hay en la historiografía, digamos, mexicanista, ya citó Garner a McNamara, a Robert McNamara, sobre los hijos de la sierra. Hay una colega también norteamericana, Kathy McIntyre, que ha comenzado a trabajar, o trabaja, tiene ya una obra sobre el tema del protestantismo, ¿no? En los pueblos y el conflicto en este contexto, digamos ya en la posrevolución. Pero en las nuevas miradas, donde nos dice Tatiana, pues Francia ha seguido trabajando el personaje de Juana Cata, ¿no? Que yo creo que ya pronto leeremos en este año, esperemos ya salga su libro, su obra sobre Juana Cata, su papel económico, político, cultural de este personaje, pero además para un texto que tenemos desde hace tiempo pensado, Francia escribió un artículo sobre las mujeres, el papel de las mujeres en la revolución en Oaxaca, ¿no? Una primera mirada con respecto a las fuentes que ella fue localizando y que, bueno, pues abre perspectivas. Están tesis, ya las tesis de la nueva generación, donde estaría Tatiana en lugar destacado. Hay otra colega que Carlos dirigió la tesis, estuviste en su comité, ¿no? Que ella escribe sobre la soberanía, es una tesis ella oriunda de la región de la Mixteca, hace una tesis de la soberanía en la región y en particular lo que ella llama la brigada Mixteca, ¿no? Creo que pues ya en los primeros años, después de este auge, en los primeros años de digamos, de los 2000, incluso por el tema de cómo se recordó, cómo se conmemoró la revolución en 2010, muy distinto a cómo se hacía el 75, el 80 aniversario de la revolución en los años anteriores, pues también tiene que ver, ¿no? Hay otros intereses, ¿no? Otras perspectivas, otros intereses, pues, historiográficos. Pero yo veo que en el trabajo de Tatiana, de otras colegas, son las nuevas aristas, ¿no? Sobre el mismo instituto hay un avance, el Instituto de Ciencias y Artes, hay un avance por parte de un colega universitario, y en fin, esperemos que pronto tengamos un texto, un conjunto que recupere los artículos que se han escrito en los últimos años sobre la revolución o sobre aspectos de la revolución en Oaxaca, ya no solo centrados a la década violenta, sino ya en los años 20 o los años 30 del siglo XX. Entonces, si bien no hay quizás, y en mejores condiciones, totalmente mejores condiciones, el archivo del Estado actual, nuevamente el AGEO, pues ahí está, a la espera de investigadores jóvenes o no tan jóvenes que quieran seguir abrevando en sus fuentes. Y la parte esta de los pueblos creo que es muy importante, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahí los archivos municipales pues son ahora sí que, como decía don Luis, el maná para las nuevas generaciones de historiadores de oaxaqueñistas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Paco. Bueno, amigos, hemos llegado al término de este foro, La Revolución en Oaxaca, un foro, nuevamente, insisto, auspiciado por el INER. Manera de balance general, creo que tratando de hacer una síntesis de estas intervenciones tan ricas, tan propositivas, me queda muy claro que el movimiento de la soberanía, a la luz de sus intervenciones, es un movimiento que se tiene que explicar a partir de antecedentes y de problemas que tienen una raíz muy anclada en la primera mitad del siglo XIX. Esto creo que pone de manifiesto que las raíces históricas de los problemas en el ámbito estatal y regional
Suelen ser raíces complejas y sobre todo raíces dinámicas que ante ciertas coyunturas toman derroteros muy diferentes. Y creo que sus intervenciones lo han puesto de manifiesto y de relieve. Otra de las cosas que se ha destacado en este foro es que a partir del movimiento de la soberanía, a partir de esta experiencia histórica en Oaxaca, se vislumbran un sinnúmero de estrategias de orden local, regional y nacional que le dieron viabilidad, ¿sí?, a este movimiento, a esta soberanía. Otra de las cosas creo que es muy relevante a partir de sus intervenciones es que la lectura historiográfica de un movimiento a partir de los precursores de este análisis y de igual forma a partir de historiadores que en últimas fechas han revisitado este campo de estudio. Otro de los hechos que creo es también digno de subrayar es la poca viabilidad que se tiene ya hoy en día en cuanto a los maniqueísmos para analizar los procesos históricos, ¿sí? Sin duda, a partir de esto me queda muy claro que las revoluciones, y pensando en el caso de Oaxaca, las experiencias de las revoluciones a lo largo del siglo XIX y de esta experiencia de las primeras décadas del siglo XX, son realmente un laboratorio analítico en diversas escalas. Cerraríamos tal vez con un consenso, un punto en común que les he escuchado a todos ustedes, y que es la necesidad de revisar los procesos históricos a la luz de nuevas fuentes, a la luz de nuevas posturas historiográficas, a la luz de nuevos trabajos, y sobre todo con el ánimo y con la necesidad de tener una lectura diferente, o bien una lectura complementaria, ¿sí?, al conocimiento histórico que se ha generado en las últimas décadas. Bueno, sin duda, creo que ha sido un foro muy rico. Les agradezco su participación. Agradecemos la presencia de la audiencia y pues damos por terminada esta sesión. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.